¿Cambia la forma de viajar a los 20 que a los 30? ¿De qué escapamos? ¿Qué buscamos? A los 20 estamos dispuestos a ir con una mochila liviana y un corazón abierto en búsqueda de aventuras y experiencias. A los 30 empezamos a elegir con mayor criterio. Buscamos comodidad, seguridad, equilibrio. ¿Qué cambia con los años? ¿Qué estamos dispuestos a negociar y qué ya no? Bienvenidas a un nuevo episodio de GCU, Gente como Una. El día de hoy estoy con Nadia. Bienvenida. Gracias. Nadia es argentina, tiene 31 años y estamos grabando esto en Madrid. El episodio de hoy va a tratar sobre la diferencia de viajar a los 20 que a los 30 años. Así es. Si querés contarnos un poquito cómo fue tus inicios. Nadia es una persona que viajó bastante. ¿Cómo fue tus inicios en los viajes? ¿Cuáles fueron tus experiencias? Bueno, te cuento un poco. De chica viajé bastante, pero voy a hacer énfasis más que nada en a partir de los 20 en adelante, porque creo que es lo interesante de esta charla. Y bueno, básicamente yo estudié traductorado de inglés y me metí en la carrera con el único fin de poder hacer alguna pasantía, alguna experiencia en el exterior. Y el día que me fui a anotar a la carrera, lo primero que pregunté, bueno, aparte de las materias, los horarios, era si tenían algún tipo de intercambio. En su momento yo quería ir a Inglaterra a estudiar inglés y me dijeron que no. Entonces dije, bueno, voy a igual a arrancar la carrera, me interesaba, lo que más quería yo igual era viajar. Y averigüé por mi cuenta de qué manera podía irme al exterior siguiendo la carrera. Así que ahí me puse a averiguar, hablé con amigos que ya habían tenido alguna experiencia y surgió la idea de hacer un Work and Travel, que es un programa de trabajo en Estados Unidos para estudiantes universitarios. ¿Y en qué consiste este viaje de trabajar viajando? Bueno, básicamente el Work and Travel es como un tipo de viaje ya armado en el que vos te anotás en una agencia, ellos te dan distintas opciones de trabajos, vos vas a una entrevista, te eligen para ese trabajo y vos te vas a Estados Unidos, puedes elegir cualquier ciudad y estás ahí con chicos de tu edad, en ese momento yo tenía 20, así que éramos todos argentinos, también había de otros países de Latinoamérica, pero más que nada argentinos. Y bueno, básicamente es una experiencia para poder salir de tu país, estar en contacto con personas de otros lugares y bueno, vivir la experiencia de poder trabajar unos meses en Estados Unidos y volver y seguir con tu carrera en Argentina. Ok, ¿cuánto tiempo más o menos son estos viajes? Duran entre 3 a 4 meses, son 3 meses en los cuales vos tenés que estar trabajando y después tenés un mes para quedarte recorriendo Estados Unidos ya de vacaciones, digamos. ¿Y ellos te pagan o te dan la comida y el alojamiento? Y es como la experiencia más que, o sea, sí estás trabajando, pero más por la comida y el alojamiento que por la plata. ¿Cómo es? Ellos te pagan, o sea, vos tenés un sueldo que es un sueldo mínimo, a nosotros con la visa J1, que es la visa con la cual vos vas, es un sueldo muchísimo menos del que ganaría un estadounidense, pero sí, o sea, recibís ese salario, lo que sí vos tenés que pagar para hacer ese programa, con lo cual vos estás pagando para ir a trabajar y vos te tenés que gestionar todo lo que es el pasaje, el alojamiento y además pagarle a la agencia que organiza los Work and Travel determinada cantidad de plata para que vos puedas acceder a ese programa y, bueno, ir a trabajar. Bueno, o sea, pagas como la experiencia de vivir afuera un tiempito en un círculo, o sea, en un marco cuidado, ¿no? Exacto. Algo de lo que hablábamos en algunos episodios, que traté como de emigrar o de profesiones en Gente como Una, es esto de que a veces cuando uno emigra, no es el caso de emigrar esto de la experiencia, pero cuando no tenés un marco de voy a estudiar o voy con este trabajo, a veces cuesta más como hallarte, porque tenés que buscarte todo, la casa, el trabajo, los amigos. Sí, Esto, al exacto. ser más chica, Sí. está bueno. Sí, está todo armadito. O sea, si bien es una experiencia, está todo como muy armado y uno ya va con el trabajo, ya vas, o sea, uno se tiene que conseguir el alojamiento, pero igual tenés ayuda de la agencia, tenés grupos para poder ponerte en contacto con la gente y buscar un alojamiento en conjunto, así que es como algo más armadito, podría decirse. No deja de ser una experiencia, pero bueno. ¿Y a dónde fuiste? ¿A qué parte de Estados Unidos? Me fui primero a Park City, en Utah, que es un lugar donde hay muchos centros de esquí y hoteles. Básicamente ese es el fuerte del lugar para el turismo. Así que bueno, me fui ahí y yo, como estaba estudiando traductora de inglés y sentía que tenía muy buen nivel de inglés en ese momento,
aspiraba a tener un puesto de recepcionista para arriba, o sea, para poder justamente ir a practicar el inglés. Y bueno, resulta que fui a la entrevista con un montón de gente que para mí, o sea, yo tenía mejor nivel de inglés en ese momento, en mi cabeza, no sé si es la realidad. Y bueno, la cuestión es que me tomaron en ese hotel, pero para la parte de housekeeping, que sería la parte de limpieza, mucama, en el hotel. Y bueno, yo en ese momento nunca había limpiado absolutamente nada y tuve que ir y limpiar los inodoros de todo el hotel, básicamente. Pero bueno, esa fue parte de la experiencia. ¿Y cuántas veces hiciste esto? ¿Una sola? ¿Dijiste que lo hiciste más? Sí, 2 veces hice el Work and Travel, la primera vez en Park City, en el invierno, y la segunda vez quería tener una experiencia totalmente diferente, más en el verano, y por eso elegí Florida y me fui a West Palm Beach, que es a 1 hora de Miami, hacia el norte. En los dos casos trabajé en hoteles de lujo y en la segunda experiencia trabajé de Pool and Beach Attendant, que básicamente estaba en la pileta y en la playa como carpera, por así decirlo, llevando toallas, llevando vasos de agua y todo eso. ¿Y con cuánta, o sea, a los 20 hiciste uno y el segundo, el de la playa, ¿en cuánto lo hiciste? A los 21, o sea, Ah, o un sea, año seguiditos. siguiente. Sí, 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 al año siguiente, al verano siguiente, uno lo puede hacer en el verano de la facultad, digamos, así que al año siguiente volví a hacer eso. Che, ¿y fuiste sola, te anotaste con amigos? ¿Cómo fue eso? Me anoté sola, sí. En su momento había tratado de insistir a todas mis amigas a ver si alguna quería venir. Ninguna se animaba, por diferentes razones, o no se animaban, o estaban en pareja y no querían irse, o no podían, o no se lo podían pagar. Y dije, bueno, yo lo quiero hacer, lo voy a hacer sola. Y bueno, ahí me fui sola. ¿Qué crees que buscabas o de qué crees que te escapabas? En ese momento la excusa era ir a practicar el inglés, pero yo estaba internamente como muy desesperada por vivir en otro lugar, vivir otra experiencia, quería como salir de mi día a día, conocer otra cosa, así que para mí estuvo bueno y fue una experiencia como bastante chocante porque conocí gente de todas partes del mundo y como otras formas de vivir a las que no estaba acostumbrada. Claro, porque a esa edad, o sea, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Obviamente, yo también tengo muchos amigos que lo hicieron, pero a esa edad, los 20, 21, son solo los que viajan más o menos o un intercambio de la facultad Sí, o los que hacen esto, porque somos chicos todavía, como que siento que las cabezas están en otros lados. sí, sí, Y algunos son los que quieren abrir y vivir estas experiencias. De hecho, yo me acuerdo cuando mis amigos lo hacían, yo no entendía. Tipo, ¿para ¿para qué? qué te vas a Claro. limpiar inodoros Mm. si acá estás re bien, ¿entendés? Ya más o menos que cada uno, quizás a los 21 ya algunos se mantenían solos y otros o lo seguían manteniendo sus papás o un híbrido. Eh, Como que estás en el mejor momento, ¿entendés? En el que Sí, quizás sí, te pueden sí. ayudar un poquito y no sentís culpa. Sí, 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 tal cual. Es que desde ese lado es como no hay necesidad. Exacto, a eso me refiero. Y No yo, todos, pero bueno, estamos hablando como de... sí, sí, sí. A ver, no es que fue por un tema económico, pero en el momento era, ¿por qué voy a estar limpiando inodoros si en mi país no lo voy a hacer? Obviamente que si lo tengo que hacer no hay problema, no pasa nada, pero era como que al principio me daba un poco de bronca tener que hacer ese trabajo porque yo quería otra cosa. Y después fue bueno, entendí que fue lo que me tocó y fue una buena experiencia igual, sin desmerecer al trabajo, ¿no? Pero digo, yo iba buscando otro tipo de oportunidad. Claro, como que tu visión estaba más allá enfocada en la experiencia que en cómo realizarla. Eso era Sí, accesorio. sí, Como... sí, al final termina siendo accesorio, sí, sí. Y aún así después volviste también, no al frío, al calor, no de limpiar inodoros, sino de quizás atender en la playa. Pero, ¿qué sentís que te dejaron esas experiencias? Y mucho aprendizaje, la verdad que mucho aprendizaje y también fue mi primera experiencia viviendo sola, si bien tenía roommates, obviamente porque no podíamos cada uno alquilarnos un departamento, todos teníamos que compartir. Nada, o sea, aprendí a convivir con otras personas, aprendí a arreglármela sola en otro país, a tener que hacer trámites, a tener que trabajar muchas horas en los hoteles. Y bueno, un poco eso, mucho, mucho aprendizaje. ¿Tu familia qué onda? ¿Con que te vayas 3 meses a Estados Unidos a trabajar, al trabajo que fuese, lejos, sola? Y en su momento, al principio, yo creo que a mi mamá como que obviamente
le parecía como que me iba a extrañar, que era mucho tiempo, pero después una vez que lo empecé a hacer se acostumbraron y bueno, estaban contentos de que pudiera hacerlo. ¿Cómo fue cuando volvés, no? O sea, vos te vas, full crecimiento personal a esa edad, en el marco que sea, pero volvés de vivir sola, de trabajar un montón de tiempo, de tener una experiencia afuera, de... Yo también pienso esto, ¿no? El círculo en el que nos movemos cuando estamos en la facultad es más o menos siempre el mismo. Digo, vas al colegio toda tu vida y después de ahí vas a la facultad, estás como medio en una burbuja, pero salir al mundo con otras nacionalidades, otras lenguas, otras culturas, creo que es mucho crecimiento. Sí, totalmente, sí. Bueno, en principio volví con 15 kilos de más, porque obviamente es un descontrol irse a Estados Unidos tanto tiempo cuando, a ver, es como tenés toda la comida servida y, viste, no pensás tanto en cuidarte en ese momento. Bueno, eso por un lado, pero después con respecto a volver a mis vínculos, sí, fue como muy chocante porque cuando estás toda tu vida con, viste, relacionándote con las mismas personas y de repente conoces a otros y como otras visiones y otras perspectivas, es un poco chocante como el hecho de que por ahí tus amigos estén en la misma o lo que sea y uno vuelve y crece y evoluciona y después se encuentra con que está todo igual, que es lógico, pero en el momento es un poco chocante. Después de estas experiencias que tuviste, quizás más de pendeja en el mundo de los 20, ¿qué otras experiencias hiciste? Bueno, apenas terminé la facultad, la carrera, a los 23, me fui un año y medio a viajar de mochilera por toda Latinoamérica. Perdón, Nadia es acuariana. Un dato, algunas les Dato. puede servir e importar. Sí, cumple el 21 de enero. No sabemos el ascendente y la luna, pero es No, acuariana. la luna en Tauro, eso sí, la ascendente nunca me acuerdo. Bueno, me fui un año y medio a viajar por Latinoamérica en un viaje totalmente distinto a los dos que había hecho. Y bueno, otro tipo de experiencia, la verdad. O sea, nada que ver. ¿Te fuiste Eh, sola, acompañada? Me fui sola. Ahí ya, la verdad es que desde la primera vez que viajé sola, dije, tengo ganas de siempre viajar sola. O sea, me encantó. Quizás al principio, viste, es bueno, a ver con quién voy. Y después es, bueno, si nadie me acompaña, voy sola igual. Y después es, no, voy sola porque elijo ir sola, quiero ir sola. Así sentía que conocía mucha más gente mientras estaba viajando. Y bueno, hice ese viaje, o sea, en principio me fui a México, a Playa del Carmen, tenía conocidos ahí, tenía trabajo y bueno, básicamente estaba haciendo el mismo trabajo que yo hacía en Argentina, que trabajaba de extra y lo fui a hacer a Playa del Carmen. Y en realidad, después de unas semanas de hacer ese trabajo, me di cuenta de que yo no había ido a México a trabajar de extra y a estar en el mismo círculo que yo Cuando decís estaba. trabajar de extra, ¿qué Sí, sería? extras son las personas que trabajan en los programas de televisión, películas, publicidades, los que están atrás de los actores, o sea, los que no hablan, digamos, que son parte de la escena, pero que no son actores ni actrices. Por Perfecto. ejemplo, o sea, en un bar, las personas que están sentadas en una mesa, esos son los extras. Genial. Yo trabajaba de eso. Y bueno, después de una semana creo que duré haciéndolo y dije, no, yo no me vine hasta acá para seguir haciendo lo mismo que hago en Buenos Aires. Y ahí yo me estaba quedando en un hostel, que también eso fue como la primera experiencia en un hostel, y conocí a una chica de Croacia que tenía 18 años en ese momento, y la chica hablaba inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, todos los idiomas. Tenía 18 y estaba haciendo una experiencia de 6 meses sola en Latinoamérica. Y dije, a ver, y ella estaba como moviéndose por todos lados. Y digo, yo tengo 23, en ese momento tenía 23. Ella tiene 18. Y ella ni siquiera, o sea, el español ni siquiera es su lengua materna y se está animando a viajar sola por todos estos lados que son peligrosos, entre comillas, bueno. Y dije, a ver, si ella lo está haciendo, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? El hecho de viajar como mochilera y estar en otros lados. Y ahí me empezó a picar el bichito y bueno, ella un día me invitó a Tulum, fuimos juntas y ahí me quedé con ella en un hostel y como que vi cómo era todo el mundo de los mochileros. Y como todos ya tenían la ruta armada y como que se iban encontrando en distintos puntos, porque si viajas por Latinoamérica y estás en México, es como una misma ruta, o sea, de México te vas para Belice, Belice te vas para El Salvador, Guatemala, Nicaragua, bueno, todos los países de Latinoamérica. Entonces ahí como que me empecé a unir con otras personas. A todo esto yo me había ido con mi valija en Playa del Carmen y la dejé en lo de una amiga, nunca más la recuperé. Y me compré una mochila en la calle y metí un par de cositas y me fui.
así como de mochilera. O sea, como que tu viaje dio un giro Totalmente, abismal. sí, totalmente. Qué loco igual esto, ¿no? Como de cuando uno está abierto a que la vida te sorprenda, uno se deja llevar y nada, es eso, la vida va pasando, mientras tenés unos planes, viste, se te van modificando. Total. Como pienso en muchas cosas de lo que decís. Primero esto de animarse a viajar solo, como que al principio siempre uno busca, por lo general uno busca, bueno, quién viene, quién se suma, quién esto, y encontrarle el gusto a viajar sola. Yo nunca viajé sola, o sea, sí vivo sola en la otra punta del mundo y he hecho algún que otro viaje sola, pero siempre una amiga estaba ahí y no sé. Sí. O sea, no el viaje completo de principio a fin, pero la gente que lo hace lo ama. Como que te encontrás mucho, está bueno porque haces todo lo que vos querés. Totalmente. Tipo, sí, esto, estar abierto a cambiar los planes o hacer las ciudades que vos querés o Total. comprarte una mochila en la mitad, conocer gente nueva. Totalmente, sí, sí, sí. Otra cosa también que pienso, esto de cuando uno viaja, ¿no? Como a veces te inspiran personas que ni pensás. Tipo, quizás estás tomándote un trago en un bar y el que te está atendiendo te inspiró a algo, o al que te atendió en un hostel, o una mina que tenía 18 y que hablaba un montón de idiomas, te inspira a, che, ¿por qué ella sí, yo no? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Estás mucho más abierto a que te pase eso, o sea, no te va a pasar estando, al menos a mí no me pasó, estando en Buenos Aires en el día a día, de estar abierto a decir, uy, me encanta lo que está haciendo esta persona, lo quiero hacer y como lo puedo hacer. Cuando uno está tan metido en su rutina y en el día a día, eso no pasa. Y sí me pasó con esta chica y con otras personas que conocí también, o sea, de cosas que hacían que yo también quería hacerlas. Así que sí, el hecho, bueno, de estar sola es lo que te permite estar abierto a todo eso. Y también yo me sentía muy limitada si viajaba con otras personas. Por esto de, bueno, si la otra persona quiere hacer tal cosa, bueno, yo no le voy a decir que no y voy a hacer lo que quiera hacer. Y entonces ahí estaba como siempre cambiando lo que yo en realidad quería hacer. Y digo, no, bueno, para eso vine sola, entonces yo sigo haciendo lo que quiero, que para eso estoy acá sola. Algo de lo que hablamos, esto de la diferencia de viajar a los 20 y a los 30, no llegamos mucho a los 30, pero esto que mencionás a veces de viajar sola, quizás ahora que tenemos 30 es más fácil decir, tipo, bueno, mira, los tiempos son más limitados por el trabajo, lo económico también es más limitado por la edad y las posibilidades de cada uno, no todos tus amigos tienen las mismas posibilidades económicas, ni las mismas ganas, ni el mismo tiempo. Quizás ahora a los 30 y pico una dice, che, mira, yo me voy 5 días a París, 2 días estoy inventando, a Roma y 3 días a Madrid, unite en lo que quieras y te vas juntando. Sí. O en el mismo viaje, yo quiero hacer un museo y vos no, bueno, nos encontramos a las 8 para cenar. Eso pasa más de grande. Quizás cuando sos más 20 y pico de años, el viaje es todas juntas para todo. Sí, todas vamos al museo, sí, las que nos queremos y las que sí. Todas vamos a París. Claro. Todos hacemos todo juntos. Obvio, re. Sí, Entonces eso de que te limita. Sí, 100%, sí. Te fuiste entonces de mochilera. Agarraste, Sí. te compraste una mochila, Sí, te uniste a esta chica y Sí. empezaste a hacer el viaje que más o menos hacen todos. sí, sí. Ok. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bueno, hasta ahí, o sea, mi idea había sido inicialmente ir a México a trabajar y dije, bueno, ahí como que dejo de lado el trabajo por un tiempo hasta que más o menos, o sea, yo había ahorrado cierta cantidad de años para poder hacer ese viaje, pero tampoco era que iba a estar un montón de tiempo sin trabajar. Entonces, bueno, como que iba regulando los tiempos con eso y, bueno, básicamente empecé en Tulum con esta chica, después me separé de ella. De ahí empecé a viajar por otras partes de México, que yo la verdad es que, a ver, lo más turístico de México obviamente es Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Yo no sabía que existían tantos lugares hermosos en México y quería conocer el verdadero México, o sea, no lo turístico de Cancún, porque no es México. Entonces ahí como que empecé a hablar con mexicanos y me decían a dónde ir y lugares que obviamente no eran conocidos a nivel turismo en Argentina. Y ahí empecé a hacer cosas locas, como hacer dedo, estar en el medio de la ruta, ver quién me levantaba para llegar a otra ciudad. Y como que ya me puse más en modo mochilera, más hippie, digamos. ¿Te daba miedo? Porque mencionabas antes de como que fue la primera vez que fuiste a un hostel, por ejemplo, Sí. ¿no? De pronto ser mochilera es ir a hostel, ir a camping, hacer dedo, como ir viendo el día a día, por más que tengas la ruta. ¿Cómo fue este cambio para vos? Y sola, más allá de que Sí. estabas quizás por momentos con gente que ibas conociendo, Sí. sola, no dejabas de tener que 20, ¿cuánto era? 23. 23, una nena. Sí,
sí, sí. ¿Qué onda? La verdad es que nunca tuve miedo. O sea, eso es algo que me dicen mucho, como, ¿cómo no te daba miedo? No, o sea, yo sentía todo el tiempo que estaba protegida. O sea, en ese momento esa era mi sensación, como que estoy protegida. Quizás es un pensamiento un poco iluso, pero en ese momento para mí era válido, como estoy protegida, a mí no me va a pasar nada. Obviamente puede pasar, pero digo, en ese momento yo sentía eso. Y nada, iba haciendo como lo que sentía, lo que me parecía que estaba bien. Y no tenía miedo. O sea, si estaba en el medio de la ruta parada haciendo dedo, esperando un auto y me levantaba un auto, no tenía miedo. O sea, no le veía el riesgo a nada de eso. Por suerte nunca me pasó nada, pero bueno, básicamente eso. Y ahí como que fui rompiendo un montón de estructuras porque primero por el hecho de que nunca me había quedado en un hostel, nunca había viajado de esa manera y era como de irme a Mar del Plata con mis amigas a pasar el verano a estar en esa situación y todo nuevo y todo raro. Pero bueno, para mí era como toda una aventura. ¿Cuánto tiempo hiciste este viaje de mochilera? 1 año y medio. 1 año y Sí, medio. sí, ¿Y sí. cómo fue que dijiste, ok, vuelvo a Argentina? Bueno, en el medio, a ver, si bien viajé por toda Latinoamérica, yo estuve 6 meses en Nicaragua haciendo un voluntariado que estaba en una comunidad rural dando clases de inglés y las clases de inglés lo propuse yo con otras 2 chicas australianas en la escuela rural, que era una escuela pública de 0 recursos y como que tuvimos este proyecto de implementar clases de inglés ahí y a su vez ayudábamos a la comunidad en un montón de cosas, organizando actividades para poder recaudar dinero para darles y un montón de cosas más. Y bueno, eso fue como que muy movilizante para mí. ¿Eso ya lo tenías preparado o surgió en el No, surgió en el viaje? momento, o sea, yo nunca había escuchado ni qué era Nicaragua, o sea, ese nivel, viste que por ahí sí, de Latinoamérica lo más común es Costa Rica, o sea, de Centroamérica me refiero. Para mí Nicaragua lo había escuchado nombrar, pero no sabía ni qué había ahí. Y bueno, caí en Nicaragua haciendo toda esta ruta y llegué a un hostel, donde era un hostel en el medio de la selva, y en esa selva vivía una comunidad, entonces las chicas que estaban a cargo del hostel, que eran australianas, querían hacer algo para la comunidad y bueno, yo me sumé a su proyecto y surgió ahí de quedarme y como yo era la única que hablaba español, era o sea, el El nexo nexo, claro. entre la comunidad de nicaragüenses y las chicas que hablaban inglés. Así que era como todo, ¿viste? Ojo, esto de que tenés la facilidad del inglés no es menor, porque si bien estabas haciéndolo Sí, en América, todo el Centroamérica, tiempo estaba Latinoamérica, lo hablando que inglés. sea, todo el tiempo Sí, estás en contacto con un montón de gente, porque hay mucha gente de Europa que se viene sí, a muchísimo. hacer ese viaje de mochileros. Todo el tiempo estaba hablando en inglés. O sea, en los hostels se habla inglés 100%. O sea, todo el tiempo. De hecho, mejoré más mi inglés en ese viaje que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos estaba todo el tiempo hablando con argentinos o con... Claro. En cambio ahí sí, todo el tiempo hablando en inglés. O sea, toda la gente con la que yo viajaba era australiano, canadiense, estadounidense, de Europa en general. O sea, y todos nos comunicábamos en inglés. Esta experiencia de Nicaragua del Sí, voluntariado, que me parece increíble, pero bueno, no es a dónde vamos, sí, entonces la voy a saltear sí, un poco. sí. ¿Cómo fue que decidiste Volver. terminarla? Creo que fue porque en un momento yo la invité a mi mamá a que venga a visitarme a México cuando ya había pasado cierto tiempo, 1 año y medio del viaje, y le dije que venga de vacaciones a Playa del Carmen, yo ya había vuelto a México. Y bueno, y ahí pasé 2 semanas con ella y qué sé yo, ¿viste? Extrañaste. Empecé a extrañar y dije, bueno, creo que ya es momento de volver. No porque me haya cansado de la vida nómade, en ese momento yo seguía con ganas de seguir viajando, pero hubo algo que me dijo, viste, quizás el que vino mi mamá, empezó a hablar de mis abuelos y todo eso, como que dijo, bueno, quizás estaría bueno volver a Argentina. Y cuando volviste a Argentina, ¿qué te pasó? No, de todo. Porque Re. digo, una cosa eran los 3 meses en Estados Unidos, de vuelta al año otros 3 meses en Estados Unidos, pero esto fue como un montón, o sea, de ir con tu carrión a dormir en hostel, a agarrar una mochila, a hacer un voluntariado, a estar 1 año y medio fuera de tu casa. Eh, ¿Quién era? No era nadie, o sea, Sí, y bueno, fue bastante fuerte porque uno en las primeras experiencias de viaje y más cuando estás en tus 20, que estás desarrollando tu personalidad en muchos aspectos, eh, nada, es como que uno se encuentra en otra versión y haciendo tantas cosas y volvés y esto, primero te das cuenta de que todos tus vínculos siguen exactamente lo mismo y por ahí son cosas que uno va pensando sin desmerecer a nadie, pero digo, como uno lo va pensando y lo va
superando ciertas cosas y como volvés y te das cuenta que tus amigos están en la misma situación, es un poco frustrante para uno decir como... Te pasa en la primera vez que vuelves, después ya te acostumbras y ya sabes que es así, no pasa nada, pero bueno, la primera vez quizás quienes hayan viajado durante tanto tiempo y me puedan entender en ese sentido de que decís, uy, como que bajón todo cuando volvés, ¿no? Eh, bueno, a mí me pasó un poco eso y te agarra un poco de crisis en ese momento. Que creo que también son momentos, ¿no? Los 20, los 30, en los que hay mucha diferencia. O sea, hay momentos que vas muy en la misma sintonía que tus amigos. Hay otro momento en donde, nada, los grupos o están todos en la joda o algunos están relaburando y otros todavía no laburan, otros están recibiendo, otros están probando 5 carreras distintas, otras viajás. eh, Sí, obviamente los 20 no son los 30. Esto de que decías de nómade, agarro la mochila y me voy, me vengo, hago dedo, como que estás Sí, más abierto a explorar, sos más inconsciente de total. hago un dedo. Yo a veces me pongo a hablar con mis amigas, no en viaje exploratorio, ¿no? Sino vacaciones con mis amigas, que yo tuve más esa experiencia. A los Sí, 20, no sé, desde los 10, no me acuerdo, 18 hasta los 20 y pico, viajar con amigas. Algunos viajes más mantenida quizás por mi viejo, otros viajes ya más pagado de mi bolsillo, también ese cambio a medida que pasa el tiempo, en el que primero hicimos locuras, que muchas veces decimos cómo seguimos vivas, total. o sea, Mm, Dios aparte, cómo seguís viva, te subís a total, un auto de un borracho, que lamentablemente lo hicimos todos en algún momento, hoy más obvio. grandes decís, no lo hago ni loca, no hay que hacerlo, el alcohol barato que tomás, Obvio. dormís en una playa en la casa de un grupo de pibes que encontrás, como cosas que decís, Sí, 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 es que bueno, es eso la mismo, tapa. obvio, es la etapa, por eso te digo, o sea, de hacerlo en Argentina, hacerlo en México, para mí era lo mismo, ¿entendés? O sea, como que obviamente a esa edad haces todo eso que está mal, pero bueno, lo haces. Volviste, tus Mm, vínculos te das cuenta que no fluía por ahí y sí. qué otras experiencias hiciste. Y bueno, volví, pero no estaba decidida a quedarme en Argentina. O sea, yo cada vez que volvía a Buenos Aires, Argentina, me quería volver a ir en ese momento. Y bueno, dije, a ver, ¿cuáles son mis opciones? Me tengo que volver a ir a algún lado. O sea, no me quería quedar en Argentina, trabajando en Argentina. No quería. Así que pasaron un par de meses que yo estaba trabajando y decidí irme. Ah, porque a todo esto me... No, fue así. Cuando vuelvo a mi viaje de mochilera pasaron un par de meses y después dije, bueno, ahora que ya estoy de vuelta y estoy trabajando en Argentina, en vez de trabajar en Argentina, me quiero ir a trabajar a un país donde pueda ganar más plata y gane más plata más rápido. Entonces decidí irme a Estados Unidos a trabajar durante 6 meses así por mi cuenta, ya no en el modo work and travel que está todo organizado, sino como que yo, habiendo tenido la experiencia de viajar en mochilera, me sentía como en la capacidad de poder llegar al país y manejarme sola y arreglarme sola con todo lo que tenga que hacer. Así que decidí eso y bueno, me fui nuevamente a Florida, a West Palm Beach, que es donde yo ya conocía, pero ya como sola a decir, bueno, a ver qué encuentro para hacer. Pero, o sea, ¿ya sabías que querías hacerlo por 6 meses o fuiste y volviste a los 6 meses porque se dio? No, lo había planeado para irme 6 meses porque ya después me había sacado una visa Working Holiday para irme a Australia. Entonces ya era el plazo que yo tenía pensado estar en Estados Unidos para ahorrar, trabajar, trabajar, ahorrar y después volver e irme a Australia. O sea, ¿a qué edad te fuiste a Estados Unidos estos 6 meses? Y esto fue a los 25, 26, ¿Y a sí. Australia a qué edad te fuiste? No me fui porque me agarró la pandemia. O sea, volví de, como les pasó a muchos, volví de Estados Unidos. Yo ya tenía la visa, todo para irme en abril del 2020 y bueno, ahí me agarra la pandemia y me tengo que quedar forzadamente en Argentina. Y ahí te quedaste en Argentina y, Sí, y me ¿cuánto quedé en tiempo? Argentina, fueron unos pares de meses, o sea, hasta que, viste que hubo un momento de la cuarentena, creo que fue hasta septiembre, que estábamos súper encerrados, y después empezaron a habilitar algunos viajes al exterior. Bueno, yo me quedé un par de meses más hasta que se habilitó un viaje a México, y ahí dije, bueno, México en su momento en la pandemia estaba súper liberado, al Mm. menos en toda la zona de Playa del Carmen, la gente andaba sin barbijo, y me pareció una buena opción para escaparme de la cuarentena, que para mí era terrible, estar encerrada, el toque de queda, todo eso. Y ahí, pasado cierto tiempo en la pandemia, que en pandemia yo me puse a dar clases de inglés, yo soy traductora y profesora de inglés, me puse a dar clases de inglés online, que en ese momento estaba el boom de las clases online, así que trabajé de eso en Argentina y cuando me pude ir me fui a México de nuevo.
¿Y qué? ¿Trabajabas también de traductora de inglés y profesora? Sí, empecé a trabajar de traductora y profesora todo online, o sea, mantuve mi trabajo, perdón. Y cuando estaba en México, habrán pasado 2 o 3 meses, yo tenía una amiga que estaba en Hawái y me invitó para irme a Hawái. No, yo no tenía idea de nada, pero sabía que ella estaba ahí y me dijo, te consigo trabajo, casa, todo, venite. Y bueno, como estaba también sin planes, lo único que me ataba era el tema de mi trabajo online. Pero bueno, como que hablé con todos mis clientes, mis alumnos en ese momento y como me iba a ir a Hawái, Hawái es súper caro para vivir, no me iba a alcanzar con mis clases de inglés en Argentina, así que tuve que dejar como todo mi proyecto profesional en ese sentido y me puse a trabajar en un restaurante en Hawái en ese momento. Después de eso, quiero llegar más como a los Sí, 30 para hacer la sí, comparación. ¿Qué sí. otras Bueno, experiencias tuviste? esa fue la última experiencia que tuve más como hippie, de vivir con gente, tener cualquier trabajo. Y llegado el momento que ya pasé varios meses en Hawái, ahí fue como que me cayó la ficha de decir, che, ya tengo ganas de estabilizarme, tengo ganas de estar fija en un lugar, de tener un trabajo remoto, copado, que esté bueno. Y bueno, y ahí, cuando ya cumplí mi ciclo en Hawái, me volví a Argentina, pero ya con ganas de instalarme, de tener mi departamento. Así que ahí ya me volví a Argentina y ya como que en ese momento dije, basta de viajar. O sea, dije, basta, estoy cansada de moverme de un lado para el otro, esto me agota. Necesito estabilidad, necesito claridad mental, no puedo estar todo el tiempo viviendo experiencias estimulantes, es muy desgastante esto, basta, dije. Y ahí me instalé en Buenos Aires. Pero bueno, me duró poco el basta de viajar. ¿Por qué? Porque al toque ya me fui de viaje, o sea, me fui constantemente de Como que viaje. necesitas estar cambiando todo el Sí, tiempo. sí, sí, un poco pasa. Igual, algo de lo que mencionás, esto de viajar es hermoso, para mí es de las experiencias más enriquecedoras del mundo porque conoces gente, culturas, te inspirás, abrís la cabeza, absorbes cosas, no sé, cosas que quizás uno ni es consciente que te van quedando, ¿viste? Y abrís los ojos, o sea, salís de una burbuja digo, no importa lo que sea, no Argentina es una burbuja, sino tu círculo, tu comida, tu familia, lo que sea. Total. Aunque después no hagas nada con eso, como es eso, sacarte vendas de ojos. Pero cómo va cambiando esto también, obviamente no para todos es lo mismo, pero que a los 20, esto que hablábamos, ¿no? Quizás culo más inquieto, más energía, más sí a todo, más no me importa, duermo en el piso, Total. tomo alcohol barato, tomo 5 noches y después llega un momento, algunos antes, otros después, de decir, bueno, necesito ya, yo lo pensaba, vos decías, me voy 6 meses, vuelvo, me voy otros 6 meses, tipo, empezar todo el tiempo de cero, todo el Es tiempo que adaptarte a un nuevo idioma o a un nuevo lugar o a un nuevo trabajo, como Es que, cansa también. bueno, pero para mí, o sea, en ese momento no me resultaba cansador, o sea, era como yo lo necesitaba, todo el tiempo estar como desafiándome y empezando de cero para, o sea, no me pesaba a mí. ¿Qué crees que buscabas en ese empezar de cero y desafiarte? No, y como cambios constantes en mi vida, me aburría la monotonía, la rutina, no era para mí, entonces decía, basta, quiero otra cosa, y así me movía por lugares, que creo que es lo que le pasa un poco a los viajeros cuando están en ese mood. Pero bueno, ya en determinado momento, a mis 28, ahí ya dije, basta, o sea, estoy cansada de vivir con gente todo el tiempo, en condiciones malas, o sea, quiero como estar tranquila en un lugar, y bueno, ahí, como te digo, tuve esa etapa un par de meses donde no viajé. Y después ya empezó la etapa de los 30, 29, 30, como a viajar más con ciertos privilegios, que para mí era como, a ver, la vida de mochilero, yo no salía a cenar, o sea, la gente me decía, ¿de dónde sacas la plata para viajar? Y no es que estoy gastando plata, estoy gastando menos plata que vos, o sea, era como la gente no entendía, y yo decía, vos estás gastando más plata con todo lo que haces en tu vida y yo estoy gastando menos, o sea, no es que tengo un montón de plata. Sí, porque hay algo de esto, obviamente que cada uno viaja a su manera, ¿no? Pero por lo general los que viajan los mochileros es esto, como que quizás la comida son sanguchitos todos los días o comés solo una vez al día, Obvio. compartís un cuarto entre 18 personas o dormís en una cama paraguaya o como cada uno, viste, va haciendo la manera, uno desde afuera imagina la vida del otro que no tenemos ni idea, pero son Obvio, estilos de viajes y son también distintas cosas que uno va a buscar. Eh, obvio. como esto, las experiencias, el estar abierto a todo y después pasa esta etapa, lo hablábamos yo hace poco, bueno, acá yo viajo mucho más que en Argentina,
son viajes que aparecen de la nada o escapaditas que también a veces me dicen como, ay, o viajás un montón o gastás un montón de plata. ¿Qué sabés en lo que gasto y en lo que no? Sí, sí. Tipo, quizás alquilás un auto entre 5 o comés en la playa ensalada de 2 euros o ni idea, o no, pero digo, la gente se imagina. Sí, bueno, eso sí. Y a mí me pasa ahora, no sé, por ejemplo, mi manera de viajar ahora. Antes, cuando era más pendeja, hacía el checklist de, no sé, voy a una ciudad nueva, voy a Argentina, voy a Buenos Aires, tengo que ir al Obelisco, tengo que ir a Caminito, tengo que ir a la iglesia de no sé qué. Y lo hacía más cuando era más pendeja y ahora, por ejemplo, mi manera de viajar es perderme en la ciudad caminando. No me interesa ir a hacer museos o iglesias o cosas que a mí no me interesa la arquitectura ni nada y no voy a eso. Prefiero sentarme en un parque a tomar mate, quizás más tranquila. Como, no sé, Sí, sí, eso es sí, algo que a re. mí en lo personal me fue cambiando. Sí, sí, sí. Eh, no sé, trato de eso, de adaptarlo más a mi manera al viaje, ¿entendés? O me gustan también viajecitos más cortitos, Sí, obvio. conocer distintos lados. Otra cosa que me pasó con mis amigas ahora cuando viajábamos era como más grandes, ¿no? Justo tuve un viaje viajando con gente que quizás ¿A ya es dónde se madre de 2 fueron? hijos. Nos fuimos a Tenerife unos Mm. días con una madre de 2 hijos chiquititos, otra de 36, 35 y 32, que quizás ya es, bueno, hoy tomamos birra y comimos papas fritas y no sé qué, necesito comer una comidita un poquito más sana. Claro, sí. Como empezar a regular cosas que antes ni Sí, idea, ¿entendés? obvio, obvio, sí, 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 sí. Sí, eso cambia un montón, obvio, re. Y bueno, hoy en día para mí eso, también cuando uno ya deja de quedarse en el hostel para ahorrarse lo más que se pueda y decís, uy, che, ya necesito un hotel, necesito la comodidad. Son lo que yo Re. llamo, mis amigas se van a reír Re. porque es así, es un concepto, no fue creado por mí, A pero ver, sí ahora fue robado y utilizado, que se llama garantías constitucionales, que ok. para mí es tipo garantías constitucionales. Un estándar mínimo Sí. de comodidad. Me acuerdo una vez, hablé con una amiga que, claro, hay gente que a nuestra edad sigue también viajando a modo hippie o buscando otras cosas, porque cada Es uno, válido, sí, su sí. cuerpo, su templo, su decisión, que ella me contaba que vive en Córdoba y me decía algo como, no, igual ahora ya estoy mejor porque me mudé a no me acuerdo dónde, que hay agua caliente. Yo le decía, ¿cómo agua caliente? O sea, ¿entendés? Sí, Como dentro de los privilegios de poder viajar, ¿no? Obvio que hay un lugar que haya agua caliente, como para mí. A mí dame una cama, dame un cuarto sola. No te claro. estoy pidiendo, no sé, un hotel 5 estrellas, pero viste, garantías constitucionales, no sé, mínimos estándares de comodidad que ya no estoy dispuesta a negociar. Bueno, claro, el tema del agua caliente, cuando te digo que estuve en Nicaragua, o sea, todos Por esos eso. meses me bañé con agua fría. Y claro, en ese momento, cuando estás como en esas condiciones, después valorás muchísimo todo lo demás, que por ahí siempre lo tuviste, pero no te das cuenta hasta que no lo tenés. Eso es Eh, parte también de lo que uno viaja y empieza como a darse cuenta quizás cosas que da por hecho. sí, obvio, eso 100%, o O las sea, islas, que salen agua negra de la canilla y que no sí, podés tomar agua de la sí, canilla. 100%, sí, sí, eso, o sea, creo que eso es algo que no me lo va a sacar nadie nunca, el hacerme tan consciente de todo y agradecer todo realmente, porque no es que todo el mundo lo tiene. Y bueno, nada, algo gracioso es que yo tengo una amiga, mi mejor amiga vive en Miami y después de todo mi viaje de mochilera, yo la fui a ver a Miami, imagínate, o sea, el contraste de venir de Nicaragua, de no tener agua caliente, a irme a Miami. Ah, aire en Sí, 16 en aire invierno. acondicionado. Y nada, y un día, una de las primeras noches, ella me da una cerveza y estábamos en el balcón tomando cerveza y ella nunca se va a olvidar de que yo le dije, como wow, como qué es esto, o sea, no puedo creer lo que estoy viviendo, esto es increíble. Y ella me decía, pero es una cerveza, o sea, bueno, pero no importa, o sea, esto de estar en un balcón tranquilas, como, viste, uno, estás en un hostel y estás acostumbrada a estar así con tus cosas, o vas al baño y tenés que sacar siempre el cepillo de dientes porque te lo agarra el jabón el otro, y como todo eso, como, nada, la comodidad, bueno, lo empezás a valorar más. Lo empezás a valorar. Yo en eso traté siempre de ser, yo soy un poquito especial, traté de serme siempre fiel un poco a mí. Obviamente de pendeja, algunas cosas traté de adaptarme desde los momentos que pude y como pude. También hay un momento en el que uno dice, mirá, es lo que yo decía de los 30 que quizás es distinto. Cuento con este tiempo para viajar. Cuento con esta plata. Quiero hacerlo de la manera que yo quiera, ¿entendés? Obviamente que cuando uno viaja con amigos o con familia o con lo que sea, siempre cuando viajas en conjunto hay algo de adaptación, normal. Hoy vamos a comer donde vos querés, mañana vos vas a hacer algo que no querés por mí. Pero hay un poco más de esto de somos grandes. Che, si vos querés ir esto, hacelo, nos encontramos más tarde o nos encontramos en Re. otra ciudad. O,
che, no estoy para gastar tanto yo en ir a comer afuera, bueno, o vemos de qué manera nos adoptamos, o a mí no me molesta, andá y yo me quedo en casa, como hay un poco más de que creces y sos más independiente. Sí, sí, sí. Sí, siempre y cuando te vincules con personas sanas. Sí, Porque obvio. hay gente que es grande, pero igualmente No, y tiene sus también, caprichos. también hay gente que, por ejemplo, no sé, con amigas, hay amigas de todas las vidas con las que quizás funcionás increíble para un montón de cosas, pero para viajar no. Sí, obvio. O nada, o todo lo contrario. No sé, después ya cuando viajas siempre con los mismos, más o menos que ya tienen sus dinámicas, saben saben todos los que comemos, sabemos todas las dinámicas que tenemos. Y viajar con gente nueva también es esto, tener que adaptarte a un montón de cosas. Pero está bueno porque abrís la cabeza y en los viajes también surgen vínculos Más fuertes, más fuertes. obvio, re. O sea, yo de todos estos viajes tengo un montón de amigos por el mundo. O sea, hoy en día realmente es como que y por ahí los viste 2 días en un hostel o te fuiste de excursión con ellos, pero son tus amigos. Es como, es inexplicable. O sea, por eso hoy en día tengo tantos amigos acá en Europa, porque en su momento los conocí en Latinoamérica. Y bueno, hoy en día son mis amigos de acá y es como, es una locura, porque por ahí, no sé, en la facultad compartí más tiempo o momentos con otras personas, pero no se forma algo tan fuerte que cuando estás viajando y compartís experiencias así más intensas y más profundas. Sí, creo que también en esto de los viajes como cada uno es distinto, pero algo de lo que yo te decía el otro día es como cuando yo que vivo en Europa y veo mucha gente que migra, Mm. por lo general, muchos estamos acá, no me animo a decir el 99,9 porque es un montón, pero el 80% está acá, no sé si escapando, huyendo, buscando, encontrándose, pero por cosas de la familia, ¿viste? Sí, O por amor, o por falta de amor, o por abandono, o por sobreprotección, o por maltratos, cada uno con su historia, pero como que la mayoría hay algo de la familia que uno quiere o encontrarse a uno mismo o huir de algo, eh, sí, sí. Sí, a ver, yo, dejar estructuras. totalmente. Sí, en mi caso un poco fue así, como que yo no estaba conforme en su momento con la versión que yo era en Argentina, no me sentía cómoda y decía, yo no puedo ser solo esto y de repente me di cuenta de que no lo era. Y bueno, tuve que romper todas esas estructuras, pero sí, creo que es un punto muy fuerte. A ver, cada uno viaja y busca emigrar por distintas razones, puede ser económicamente, para mejorar, porque no le gusta su país, por temas familiares, pero sí, muchas veces tiene que ver con temas familiares y de identidad de uno. Sí, también como esto de las distintas formas de viaje, ¿no? O sea, uno puede emigrar, uno puede buscar una experiencia de 6 meses y volver, y quizás en otro momento volver a viajar. Como hay algo de sí que cuando empezás a viajar hay un bichito que se te prende adentro, que a veces se sacia solo con una sola experiencia, a veces vivís una experiencia, volvés a tu país y te volvés a ir más grande o no. Total. O lo mismo, empezás a tener experiencias y en un momento decís, basta, necesito, ya está, ya todo lo que necesitaba acomodar o descubrir en mi cabeza lo hice y a partir de ahora necesito una casa, necesito una estabilidad, como saber que estoy acá y empezar a armar mi vida en un lugar fijo, con un idioma fijo, con un vínculo con cercano fijo también, Sí, sí, porque sí, también sí. se necesita. Obvio. Otra cosa que me olvidé y que me Sí, acuerde, y ahora ya terminamos, algo, por ejemplo, también de crecer, ¿no? De los sí, 30. sí. Empezás a pensar en cosas, charlas de, che, ¿qué pago? ¿Con tarjeta o con no? ¿Pago en euro o en dólar o en peso? ¿Cómo Sí. son los intereses? Como, viste que quizás cuando sos más Obvio. pendejo, no. No, Y de sí. grande te empiezan a preocupar esos temas también en los Sí, viajes. obvio. Sí, uno ya va pensando obviamente en su economía. Cuando sos más chico no tanto, pero sí, obvio que sí, a los 30. Eh, pero bueno, Si pudieras, no sé, volver el tiempo atrás, ¿qué consejo le darías a la Nadia que empezó a viajar? ay, qué buena pregunta. Em, no sé si le daría un consejo, la verdad, porque si pudiera darle un consejo sería como no hagas tantas estupideces que te pueden poner en riesgo la vida, pero digo, lo hice y no me arrepiento. Pues realmente estuvo en riesgo mi vida en muchas situaciones. No le diría nada, o sea, creo que está perfecto así como lo hice, o sea, yo estoy conforme con eso y no, quizás le diría como, no hace falta sufrir tanto esas cosas, pero digo, como a nivel un poco más
personal profundo, pero en cuanto a viaje, no le daría ningún consejo. Yo estoy conforme. Lo que más te gustó, no sé, o el país o el lugar o lo que más te gustó de todo lo que recorriste o de las experiencias que hiciste. Y siempre me quedo con Nicaragua, la verdad. O sea, Nicaragua me encantó, primero porque yo no sabía nada del país y al estar tanto tiempo conocí mucho a la gente y por ahí uno tiene esa idea de que en Centroamérica, viste, es todo peligroso, mucha droga, esto que lo otro, y como que conocí más en profundidad a las familias de ahí, de esa comunidad. Y nada, el hecho de estar ahí tan cercana con ellos, viste, me contaron muchas intimidades y lo que sea, y es como que me, me pegó mucho sentimentalmente, entonces le tengo un cariño especial a Nicaragua. ¿Volviste alguna vez a Nicaragua? No, pero me han dicho varias veces que vaya, pero no se dio. ¿Y tu mayor aprendizaje? Eh, y podría ser que hay que disfrutar la vida. Sí, yo creo que me quedo con eso. Como de, a ver, tuve muchos pensamientos de esto no es lo que tenés que estar haciendo, deberías estar teniendo un trabajo y creciendo profesionalmente, deberías hacer otra carrera, te deberías hacer un máster, un posgrado. Pero bueno, creo que se trata un poco más de apreciar y disfrutar la vida. Cada uno la vive a su manera, ¿viste? Pero sí, obvio que a Obvio. veces aparecen esos debería, que quiénes son, quién los dice, quién. Obvio, sí, todo el Eh, tiempo. no sé, y si se te ocurre, para ir cerrando, algún tip o tips, vos que viajaste mucho, para dejar a la gente que quiera viajar, no sé, tipo, viajar con carrión, viajar con mochila, ni idea. Yo les diría que viajen solos, que se animen, que crucen esa primera barrera del no puedo, de no esto, de que lo otro, y cuando ya la cruzan ya está. O sea, una vez que rompes esa primera barrera ya está. Y que tengan la experiencia todos de viajar solos en algún momento. Muchas gracias por No, participar. gracias a vos. Si te gustó el episodio, seguime con la opción seguir. Y no te olvides de hacerlo en redes sociales. Instagram, @gentecomounapodcast y TikTok, Denise Goldstein Coach. Te espero en el próximo episodio.